Bueno, los hombres de la casa tampoco estamos mal del todo. Estas son las islas que me trae mi cuya filipino, ¿eh? Bass Island. ¡Yepa! Pues llegamos a otra isla sacada de un cuento, la verdad. Un botón en mitad del mar, Bass Island. Increíble. Unas cabañitas donde vamos a pasar la noche, ahora las enseñaremos. Y no se puede pedir más, la verdad. Es todo un sueño poder disfrutar de esta isla durante un día. Hay 4 cabañas disponibles para dormir aquí. Si queréis pasar la noche en Bass Island, las cabañas son básicas y con baños compartidos, pero a nosotros nos encantan. La cabañita donde hemos pasado la noche. La guapa de mi mujer. Pues creo que hemos pagado aproximadamente unos 1.100 pesos por persona, así que unos 40 euros la noche. El dormir en esta cabañita en la isla privada, todo un privilegio. Pollito, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí, pollo? ¿En tu cabañita? ¿Te gusta esta cabaña? ¡Qué chula! Hacer snorkel es algo que a Leandro le encanta, y Bass, como otros lugares de Corón, tiene unas aguas cristalinas, con muchos corales, peces de colores y tortugas. Así que intentamos aprovechar cada momento al máximo. No te digo que me lo mejores, pero igualamelo. Solo tienes tu teléfono ahí guardado. Atuntito en primera línea de playa. Este es privado.
Pues planes como este, pues para hacer 3 años, porque si Filipinas tiene más de 7000 islas y solo estamos en una, así que imaginaos las aventuras que podéis hacer aquí, en este país. Es verdad que hay que tener un poco de tiempo, porque moverse no es lo más fácil del mundo muchas veces, si quieres ver muchas cosas, pero bueno, el esfuerzo indudablemente merece la pena. Bueno, hasta luego, Pas Island. En el siguiente vídeo os enseñamos al faro, un lugar increíble para pasar el día. Y las playas de Marcilla, cerca de Coron Town. Nos vemos pronto.